Roiner lo va a hacer. Ok, perfecto. Ok, bueno, ya le di a admitir todo. Ok. Buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es Mariana Borges y junto a mi compañero Armando Rodríguez seremos sus anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la AAPG UCB Student Charpet, AAPG Young Professional Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias. Y tienen el honor a realizarle a la profesora Liliana López este homenaje por su extensa y gran labor como profesional de la gerencia en nuestro país, resaltando su ánimo y esperanza en seguir transmitiendo su conocimiento en generaciones futuras. Vamos a dar un breve resumen curricular de la doctora Liliana López. La doctora Liliana López es licenciada en química, posee un doctorado en ciencias de mención geoquímica, ha ocupado un cargo en ICT de la Facultad de Ciencias del UCB como jefe de laboratorio de geoquímica orgánica, jefe del Centro de Geoquímica, coordinadora de posgrado de geoquímica. Otros cargos que ha desempeñado son presidenta de la Asociación Latinoamericana de Geoquímica Orgánica, directora por Venezuela de dicha asociación, miembro de la Comisión de la Asesoría Técnica de las áreas de ciencias de la Academia de Ciencias Físicas y Matemática, ha sido tutora de 44 tesis de pregrado y 18 de posgrado. Okay, un momento. Ok. Voy a dejar de compartir pantalla un momento, que mi pantalla se quedó pegada. Discúlpenme. Ok. Posee 91 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 2 libros y 3 capítulos, realizadas las presentaciones en congresos nacionales. Posee 115 presentaciones e internacionales también 115 presentaciones. Ha sido galardonada con el premio Orinoquia a mejor tesis de posgrado en 1993. Posee un reconocimiento en la investigación otorgado por la Facultad de Ciencias en 1993. Posee premio a la trayectoria académica Dr. Enrique Monbut, Asociación de Profesores de UCB 2006, premio de Fundación de Empresas por AR, Lorenzo Mendoza Fluyer, edición 17, 2015, distinguida al orden de José María Vargas en la segunda 2003 y primera clase 2011, individuo de número de Academia de Ciencias de Físicas, Matemáticas Naturales, sillón número 25, 2015 actual, coordinadora en programas de ciencias de la ACFIMA, representante como por Venezuela en el programa de Women for Science de IANAS, Red Interamericana de Academia de la Ciencia, miembro actual de la Academia de la Ciencia de América Latina, ACAL, profesora titular y jefe del Grupo de Investigación en Geoquímica del Petróleo ICT de la Facultad de Ciencias UCB, instructora de cursos especializados sobre geoquímica de petróleo, International Biotechnology and Petroleum, correlación crudo-crudo y crudo-roca fuente y biomarcadores en las siguientes instituciones: Universidad Federal de Río Grande del Sur, Universidad de do Río Grande, Universidad de los Andes ULA, Instituto de Estudios Avanzados IDEA, PDVSA Chaure,
Sin más nada que acotar, espero que todo el mundo disfrute la conferencia del día de hoy, que va a hablar sobre la aplicación de biomarcadores en la identificación de derrames de hidrocarburos. Recordar que todos deben mantener sus micrófonos y cámara apagada. Profe, puede compartir su pantalla cuando usted desee. Por favor, me avisa si ya se ve en la pantalla. Sí, profe, ya sabe. Ok. Bueno, buenos días a todos y mis saludos. Nuevamente quiero agradecer a todas las instituciones, grupos estudiantiles y por supuesto al Instituto de Ciencias de la Tierra por este homenaje que se me hace y el honor que tengo de que el ciclo de conferencias sobre geoquímica y ambiente lleve mi nombre. Tal como se mencionó anteriormente, el título de mi presentación es Aplicación de biomarcadores en la identificación de derrames de hidrocarburos. O sea, un tema bastante actual para nosotros en este momento, y cuando me pidieron que diera una conferencia, por eso decidí trabajar sobre ese tema. Entonces, aquí en esta primera lámina yo presento un resumen de lo que voy a hablar. O sea, mi ponencia tiene 3 partes. ¿Cómo aplicamos el estudio de los biomarcadores en la identificación de derrames de hidrocarburos? ¿Cómo podemos, a partir de ellos, identificar cuál es la fuente de los contaminantes? Y también, además de los biomarcadores, ¿qué otro tipo de técnicas analíticas aplicadas en la geoquímica del petróleo nos pueden permitir identificar derrames de hidrocarburos? Entonces, antes de comenzar con el tema, veamos primero qué es un biomarcador. Los biomarcadores son moléculas orgánicas complejas correspondientes a productos naturales específicos, constituidos por carbono, hidrógeno y otros elementos, que generalmente son oxígeno, azufre y nitrógeno, es decir, la composición típica de los organismos vivos. En esta imagen pueden ver la estructura de un biomarcador y como bien lo dice su definición, son estructuras orgánicas complejas, pero son estructuras muy específicas porque provienen de organismos vivos donde ellas realizan alguna función biológica. Y eso es lo que las hace importantes para poder identificarlas una vez que el organismo muere y ellas se encuentran dentro de los hidrocarburos del petróleo. Por lo tanto, este tipo de molécula está presente en extractos orgánicos que se pueden obtener en sedimentos, en rocas y en los crudos en los yacimientos. Y tienen, como ya mencioné, una estructura similar al precursor biológico respectivo. Aquí podemos ver cómo una molécula puede generar por pequeños cambios las moléculas denominadas biomarcadores, porque solamente son el resultado de leves alteraciones de productos naturales específicos. Aquí, en detalle, tenemos una molécula muy conocida por todos, que es el colesterol, que está presente en los organismos vivos y que es insoluble en agua. Y ese es el punto importante para que una molécula se preserve tanto tiempo o se preserve en el tiempo geológico. Porque si fuera soluble en agua, probablemente los microorganismos o las bacterias pudieran alterarlo y biodegradarlo. Pero al ser insoluble no es alterado por las bacterias y puede ser preservado con pocos cambios. Por ejemplo, ¿cuáles cambios? Puede perder el grupo H y el doble enlace y formar lo que se denomina el colestano, solamente perder el grupo H y tenemos el colesteno, y con el avance de la maduración durante la generación del petróleo, puede ser aromatizada. En este caso tenemos el anillo A para formar los esteroides monoaromáticos, e incluso en etapas avanzadas de madurez puede deshidrogenarse a tal que tengamos los esteroides del tipo triaromáticos. Es decir, esta es la idea de un biomarcador. O sea, conocemos un compuesto que está presente en organismos vivos y conocemos el compuesto
que está presente en la materia orgánica que puede generar el petróleo y por lo tanto también en el petróleo. Ahora, ¿cómo aplicamos la geoquímica, los biomarcadores en la geoquímica del petróleo? Bueno, vamos a verlos únicamente aquí para este ejemplo en el estudio de yacimientos de hidrocarburos. Cuando nosotros tenemos el crudo en los yacimientos, eso es el resultado del llenado de los yacimientos durante millones de años. Bien. En ese llenado del yacimiento durante millones de años podemos tener varias etapas, etapas de llenado al yacimiento de la misma roca generadora o de varias rocas generadoras a la vez. O sea, pueden ser múltiples cargas, como que es el término adecuado, múltiples cargas de hidrocarburos al yacimiento. Pero ¿qué sucede? El hidrocarburo que llega al yacimiento, por el proceso de biodegradación, que no es otra cosa que la alteración de los hidrocarburos del petróleo por bacterias, en este caso, bacterias aeróbicas o anaeróbicas, dependiendo de las condiciones de las aguas y el contenido de oxígeno en las aguas en el yacimiento, van a producir cambios en esa huella digital que tiene un crudo cuando es generado por la roca fuente. ¿Bien? Entonces, estos cambios reflejan la naturaleza del alcance de la alteración a la que es sometida ese crudo. Y esa es la manera en que uno puede decir cuando habla de crudos biodegradados, está usando este término, o sea, cuán alterado fue el crudo por bacterias en un yacimiento. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de biodegradación de crudos al yacimiento es nuestra faja petrolífera. O sea, son crudos pesados producto de esta biodegradación. Ahora bien, cuando esta biodegradación ocurre, se pierden mucho de las huellas digitales que dan información sobre el origen y la madurez. Pero si quedan algunas de estas huellas, podemos identificar cuál es el origen de los crudos y también podemos identificar cuál es la calidad, porque biodegradación está asociado a calidad. Un crudo no biodegradado será un crudo más liviano, de mayor calidad, y un crudo biodegradado será un crudo más pesado y de menor calidad. Entonces, esta es la manera en que nosotros aplicamos los biomarcadores para el estudio en yacimientos y el estudio desde el punto de vista de biodegradación. Ahora veámoslo desde el punto de vista de la geoquímica ambiental, la ecología o la microbiología. Se estudia la biodegradación en el laboratorio o en el campo, y esto es una escala de tiempo de días a años. Otra vez, tenemos que la biodegradación produce cambios distintivos en su composición química, y estos cambios reflejan la naturaleza del alcance de alteración a la cual es sometido. Bien, pero ¿qué sucede ahora? Estas huellas digitales que quedan de esta alteración, ¿ok? Además, van a darnos información sobre cuál es la fuente de ese hidrocarburo que se encuentra alterando un sistema natural, ya sea por un derrame o por pequeñas descargas de hidrocarburos al ambiente. Pero cuando lo analizamos desde este punto de vista, también nos permite extrapolar cuánta biodegradación puede sufrir el material derramado y cómo podemos esperar a futuro que vaya remediándose ese sistema de manera natural. Y también nos da una idea de cómo aplicar métodos y técnicas, por supuesto, para acelerar este proceso y disminuir el grado de contaminación. Entonces, cuando nosotros tenemos un derrame de hidrocarburo, hay cosas que tenemos que conocer. Por ejemplo, cuando se utiliza la palabra derrame, podemos estar hablando de una gran cantidad de hidrocarburos derramados, como los que han ocurrido en las costas de Falcón, pero también podemos tener derrames más pequeños, podemos tener derrames en zonas hacia zonas no marinas, sino en el continente, en suelos. Y la primera pregunta, o lo primero que hay que considerar en esos derrames, es cuál es la composición del hidrocarburo derramado. Es decir, hay preguntas que hay que hacerse. Primero,
es una mezcla de hidrocarburos de la cadena de producción de la industria petrolera. Es decir, proviene de exploración, de producción, de refinación, de transporte, o sea, ¿cuál es la fuente? Bien, porque los productos van a ser diferentes y el efecto que va a tener el ambiente sobre ellos también va a ser distinto. Otra de las preguntas ¿es un crudo normal en caso de que sea un crudo o un crudo biodegradado? Ya entendimos, o sea, ya les mencioné lo que era un crudo biodegradado. Bueno, el crudo normal es el crudo que no ha sido alterado por biodegradación. Entonces, no es lo mismo que tengamos en el ambiente un crudo normal que un crudo biodegradado que ya ha perdido en el yacimiento la mayoría de sus fracciones livianas, que son las que muchas veces uno trata de eliminar por bioremediación. Otra de las características es, por supuesto, cuál es su gravedad API, pero más importante, la viscosidad, porque esto define la movilidad del crudo en el ambiente. Y en el ambiente marino define hacia dónde va a estar, si va a estar flotando o va a estar en el fondo en los sedimentos. Y eso está de la mano con cuál es su composición de hidrocarburos saturados, aromáticos, resinas de asfalteno o composición SARA. Lo otro, ¿cuál es el contenido de fracciones más resistentes a la meteorización? Aquí hay que acotar que en la alteración del crudo en ambientes exógenos o en la superficie, se utiliza el término meteorización para ver todos los procesos que pueden alterarlos, que serán descritos en las siguientes láminas. Entonces, el contenido de fracciones más resistente, es decir, será más enriquecido en resinas y asfaltenos, que son más resistentes a la biodegradación o no son biodegradados, o estará enriquecido en saturados y aromáticos, que son los más alterados, ya sea por biodegradación o por procesos químicos. Y bueno, y la gran pregunta con este tipo de compuestos que son bastante recalcitrantes y no son alterados, ¿cuál es el contenido y tipo de hidrocarburos aromáticos policíclicos? Y también, ¿cuál es el contenido de azufre, vanadio y níquel de ese material derramado? Entonces, son preguntas o ideas que se deben tener sobre la composición del material vertido para poder afrontar el problema que llega luego de que este derrame ocurra. Entonces, cuando este material es derramado, él inmediatamente va a empezar a cambiar, pero también va a cambiar el sitio donde él es vertido. Entonces, las siguientes preguntas es, ¿estamos en suelos, estamos en sedimentos? ¿Qué tipo de composición? Ya lo vimos, tienen estos hidrocarburos. Y por supuesto, ¿cuáles son las alteraciones en esta composición una vez que ese material llega a la superficie o está en superficie? ¿Qué tendríamos que conocer del sitio donde ocurre el derrame? El suelo o sedimento, la concentración de carbono orgánico total, porque esa concentración de carbono orgánico total puede ser alta o baja en los suelos o en los sedimentos, en los suelos dependiendo del tipo de suelo que tengamos y en los sedimentos dependiendo de las condiciones óxicas o anóxicas de ese ambiente y el grado de preservación de la materia orgánica que sea aportada a los sedimentos. Y por supuesto la composición mineralógica, porque la fuerte interacción entre la materia orgánica y los minerales del grupo de las arcillas hace que muchos contaminantes orgánicos queden asociados por largos periodos de tiempo dentro de los sedimentos o los suelos. ¿Okay? Por otra parte, la interacción entre la materia orgánica de origen natural y de origen de contaminante también es importante entenderla, porque mientras más materia orgánica tenga el suelo, más interacción habrá de ese tipo. Entonces, en los suelos o sedimentos, conocer cuál es la concentración de carbono orgánico total y cuál es su composición mineralógica. Ahora bien, cuando estamos en la parte de los hidrocarburos derramados, ¿qué va a suceder? O sea, aquí lo que se va a alterar es el material, independientemente del que sea. ¿Qué va a ocurrir? Si nosotros lo vemos en el caso de un suelo o un sedimento, por supuesto vamos a tener evaporación o pérdida de volátiles, escorrentías, reacciones fotoquímicas,
cambios en la viscosidad por disminución de las fracciones livianas, por efecto ya sea de estos cambios o de cambios físicos, absorción, los poliaromáticos y su efecto de absorción, y por supuesto la biodegradación. Vamos a tener aquí estas reacciones, la volatilización, la absorción, que es lo que le hablaba ahorita en la lámina anterior, que es la relación entre esa fase orgánica natural y la fase producto de contaminación de los hidrocarburos, y la fase inorgánica que correspondería a los minerales. También vamos a tener la toma por las raíces de las plantas, que ese es un punto que ya no vamos a tocar en este seminario, pero ya es otro problema, hacia dónde van esos contaminantes dentro de la cadena de alimentos. Por supuesto, vamos a tener biodegradación, pero como le dije, va a depender del tipo de hidrocarburos derramados y la lisiviación hacia aguas subterráneas. Entonces, esos son cambios que vamos a tener en los sistemas naturales una vez que los hidrocarburos llegan al sistema. Ahora, ¿qué pasa si estamos en el océano, o sea, en el mar? Nuevamente podemos tener evaporación y pérdida de volátiles, reacciones fotoquímicas. Otra vez hay que considerar el asunto de los poliaromáticos, dispersión, porque esta dispersión va a estar relacionada con lo que tenemos aquí, también va a depender de la extensión del derrame, el clima y las condiciones marítimas. Y eso va a definir que tengamos absorción, sedimentación y biodegradación. Si las condiciones marítimas mueven los hidrocarburos a grandes distancias, probablemente va a tener efecto la temperatura y las bacterias para biodegradarlo. Por supuesto, va a alterar toda la biota de ese ambiente marino, aspecto que, como ya mencioné, no estamos tocando en este momento. Pero esa dispersión puede producir que alguno de estos factores altere en mayor grado los hidrocarburos. Y por supuesto, aquí tenemos el otro gran problema, que es la ingestión por organismos marinos, que nuevamente van los hidrocarburos a la cadena de alimentos de los distintos organismos vivos. Bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando tenemos un derrame cuál es su fuente? Bien, ya vimos que podemos tener suelos o sedimentos en medios continentales o en medios terrestres y en medios acuáticos, y distintas fuentes de esos contaminantes. ¿Ven? La identificación de los contaminantes es análogo con una manera de identificar fuentes de crudos en yacimientos que se aplica en la geoquímica del petróleo, que es lo que se denomina la correlación. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo una correlación, lo que estamos identificando a partir de una roca fuente, si ella fue la que generó los hidrocarburos que se encuentran en un yacimiento, lo cual es muy utilizado en la exploración para identificar la roca, los crudos derivados y por supuesto la calidad de los crudos, que al fin es el destino final, porque ese es el de importancia económica. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? A partir de parámetros que denominamos moleculares, como los biomarcadores. O sea, son los que nos permiten identificar si un crudo en un yacimiento fue generado por una roca específica. Entonces, ¿cómo aplicamos esta idea a la hora de derrames de hidrocarburos? Bueno, por analogía con esta lámina, podemos ver esta. Podemos tener derrames de fosas petroleras, derrames de tanqueros, y eso puede llegar a las costas en alguna zona del sitio donde esté ocurriendo el derrame. Nuevamente, si nosotros tenemos una muestra de estas zonas o unas muestras de los tanqueros, podemos identificar si existe una relación entre esta posible fuente y el crudo derramado. Esto tiene implicaciones bien importantes, no solamente cuando
ocurre un derrame grande de hidrocarburos. O sea, esta es una manera de medir cuando los tanqueros tomaban los caminos por el Caribe, existían, que todavía los toman, pero existía una organización denominada Caripol que se encargaba de registrar los posibles derrames de hidrocarburos y de quién era la responsabilidad de los tanqueros que pasaban de distintos países. Lo que realizaban era una correlación crudo en el agua tanquero, y a partir de él, bueno, había sanciones económicas y de diferentes tipos, dependiendo de la legislación, o sea, de las leyes que aplicaran para esos problemas de derrame. Entonces, esta es la manera que se hace. O sea, nosotros podemos identificar una fuente de hidrocarburos. A veces las fuentes son evidentes, no es necesario identificarlas, pero si la fuente es evidente, sí es necesario identificar cuál es la composición de lo derramado. Bien. Ok, veamos ahora algunos ejemplos. Yo comencé por algunos ejemplos donde es evidente que hay hidrocarburos hasta llegar a unas más complejas, como el caso de la correlación. Yo quería presentarles primero este trabajo que realizamos un trabajo ya bastante viejo, en el año 95, pero fue uno de los primeros trabajos que se realizó en el análisis de hidrocarburos saturados en extractos orgánicos de sedimento del lago de Valencia. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos la extracción de materia orgánica de los sedimentos y utilizamos cromatografía de gases con detector de ionización a la llama. Y aquí podemos ver los patrones de distribución de N-alcanos. Una de las características que se considera producto de biodegradación en los patrones de distribución de N-alcano es la presencia de este lomo, que es lo que se llama el UCM. Esto es el resultado de compuestos orgánicos que no pueden ser resueltos bajo las condiciones de análisis utilizadas para identificar y separar los N-alcanos. Y estos generalmente son compuestos productos de biodegradación. Entonces, este levantamiento de la línea base es un ejemplo de contaminación. Ahora, si bien los N-alcanos no son desde el punto de vista estricto considerados biomarcadores, debido a que su estructura es muy sencilla y pueden tener múltiples fuentes, pueden ser de fuentes de organismos vivos, o pueden ser de fuentes de generación de petróleo, pero en general son los mismos N-alcanos. Si en sedimentos recientes la distribución puede darnos alguna idea. Por ejemplo, si yo amplío algunas de estas zonas, puedo ver que aquí son abundantes los N-alcanos de 17, 18, 16, 15 átomos de carbono. Bien. Pero si yo conozco la fuente de estos N-alcanos, yo puedo decir que en microalgas, en los lagos, los N-alcanos comunes son NS15 y NS17, es decir, los organismos vivos, las microalgas, solamente sintetizan N-alcanos de 15 y 17 átomos de carbono. Bien. Generalmente N-alcanos de número de carbono impar, mientras que aquí estoy viendo el NC16 y el NC18, que generalmente, o sea, pueden ser productos de contaminación por hidrocarburos. En este siguiente ejemplo de la misma área, les presento lo que es un fragmentograma o cromatograma de masa para los terpanos y los esteranos, también de sedimentos de fondo del lago de Valencia. Este patrón que ustedes ven aquí de distribución, donde tienen los terpanos tricíclicos, los pentacíclicos y los tetracíclicos, es el patrón típico de los terpanos en la fracción de hidrocarburos saturados de un crudo. Y en este caso, para los esteranos, con una relación masa-carga 2,17, tenemos el esterano de 27, 28 y 29 átomos de carbono y los denominados pregnanos. También es un patrón típico de
hidrocarburos. Y fíjense cómo hay un levantamiento de línea base, lo cual no es muy común cuando se hace en el crudo, porque estamos trabajando en este caso con masa. Entonces, esto es compuestos probablemente naturales, lípidos de origen natural que fueron extraídos o son extraídos junto con los productos de contaminación. Entonces, fíjense, este tipo de patrón donde el isómero S, que es el isómero químico, es más abundante que el isómero R de los opanos extendidos, es típico de crudos. Si aquí tuviéramos una materia orgánica natural, biológica, el isómero R debería ser más abundante que el S. Lo mismo de la presencia de estos terpanos tricíclicos y de dos compuestos que se generan durante la maduración del petróleo, que son TS y TM. También hay que ver aquí que el C29 y el C30, que son dos compuestos fácilmente biodegradables, son de baja abundancia respecto al tricíclico de 23, que es más resistente a la biodegradación. O sea, todos esos detalles nos están diciendo que si bien tenemos un material que se asemeja a un crudo, también ha ocurrido biodegradación de alguna de sus fracciones. Bien, y aquí también, o sea, todas estas cuatro señales indicadas aquí son tanto los isómeros biológicos como los químicos, de ser una materia orgánica o esteranos o esteroides naturales, nada más deberíamos ver los isómeros biológicos y la resolución del fragmentograma no tendría esta calidad. Entonces, esta es otra evidencia de contaminación por hidrocarburos. Ahora, veamos un caso de compuestos que están presentes en el petróleo, como son los 25 noropanos. Este es el opano, que es el que nosotros vimos ahorita en el fragmentograma o cromatograma de masa de relación masa-carga 191. Él tiene un grupo metilo en posición 25. Este compuesto es susceptible a la biodegradación y cuando es biodegradado va a ocurrir la pérdida de este grupo metilo y vamos a tener los 25 noropanos, donde el prefijo nor significa esa pérdida de ese grupo. Bien, si estos los detectamos en el fragmentograma de masa carga 191, una vez que el grupo metilo se pierde, los 25 noropanos los vamos a detectar en el fragmentograma de masa carga 177. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque le restamos 15 del grupo metilo y un hidrógeno que se suma a esa posición para tener el 177. Estos compuestos, al ser productos de biodegradación, son muy resistentes una vez formados a la continua biodegradación, ya sea en el yacimiento o en superficie. En superficie lo hemos demostrado a partir de los estudios hechos por bioremediación en crudos de la faja petrolífera del Orinoco, donde son muy abundantes los 25 noropanos. Aquí podemos ver en la figura que señalo, que tenemos el C30 opano, los opanos extendidos 31, 32, 33, 34, 35, también denominados homoopanos, y el C29 noropano, que son los compuestos normales no alterados. Una vez que estos compuestos, que lo podemos ver aquí ampliado, una vez que estos compuestos son alterados, va a ocurrir esa desmetilación y el 31 pasará a 30, 30 a 29 y así sucesivamente. Entonces tendremos a partir del 30 el 29 noropano, a partir del 29 el 28 dinoropano y a partir del 28 el 27 trisnoropano. ¿Ok? Entonces, este es otro tipo de compuestos que si nosotros detectamos en hidrocarburos en el ambiente, sabemos que viene de una fuente de contaminación porque no son compuestos presentes en organismos vivos, son producto de la pérdida de grupos en metilos de compuestos que sí estuvieron presentes en los organismos vivos, como son los opanos. Y el hecho de que ellos sean muy resistentes a la biodegradación, o sea, tiene que ser una biodegradación severa
O sea, que es el caso ya de crudos incluso más pesados que los crudos de la faja, incluso que los crudos en Canadá, para que ellos puedan ser alterados. Entonces, son un excelente indicador también de contaminación por hidrocarburos. Bien, ahora vamos a la fracción de hidrocarburos aromáticos de valencia, porque cuando hicimos este trabajo, la oportunidad que teníamos era de cuantificar los poliaromáticos, es decir, la cantidad por fluorescencia, pero no el tipo de poliaromático. Entonces, claro, cuando cuantificamos de distribución y por cuál era la entrada principal de poliaromáticos al lago. Pero ¿cuáles poliaromáticos estaban presentes? De los 16 poliaromáticos que digamos están regulados, no pudimos hacerlo. Sin embargo, en este trabajo que presento aquí, que realizamos en Chichiriviche, específicamente para muestras de Punta La Matica y de la Ensenada de Tucacas, que lo tomamos estos dos puntos, porque en este punto era un punto con gran actividad turística, debería ser un punto con más posibilidades de contaminación respecto a Punta La Matica, ya que había un trabajo ya que se había hecho con contaminantes inorgánicos, entonces tomamos este de referencia respecto a este. Sí pudimos identificar por cromatografía de gases acoplado a masa los poliaromáticos presentes. Y utilizamos lo que se denomina en la literatura los radios diagnósticos para identificar fuentes de poliaromáticos. El asunto con los poliaromáticos es que, bueno, ahorita podemos tener, incluso en este momento, a nivel mundial, el contenido de poliaromáticos tiene que ser alto debido al incremento de los incendios forestales. Ellos son producto de incendios forestales y la cantidad que está llegando a la atmósfera es grande. Ellos generalmente son sorbidos por partículas muy finas que son transportadas por el aire, por lo tanto yo puedo tener una contaminación por poliaromáticos en un sitio y ellos pueden ser transportados grandes distancias. Son pocos los poliaromáticos de origen natural. O sea, no son compuestos comunes en los organismos vivos. Algunos ejemplos pueden ser el reteno y el perileno, que son presentes en plantas del tipo coníferas, pero no son, entonces la mayoría pueden ser asociados a contaminación o a productos de quemas. ¿Eh? Entonces, cuando se trabaja como, por ejemplo, estas relaciones fluoreno a pireno y antraceno a fenantreno, yo puedo identificar si ellos vienen de la combustión del petróleo, si vienen de combustión de madera, etcétera, etcétera, o si vienen de petróleo. Entonces ya aquí uno tiene una mejor identificación de cuál es la posible fuente de los poliaromáticos utilizando estas relaciones diagnósticas. Otros poliaromáticos que son presentes en el petróleo y que pueden ayudarnos a identificar contaminación son el dibenzotiofeno y sus isómeros metilados, el 1, 2, 3 y 4 metildibenzotiofeno, los cuales son detectados en el fragmentograma de masa carga 198 con resolución del 4, el 3 y 2 y el 1 metil, y otros compuestos son el fenantreno y también sus isómeros metilados, identificado el fenantreno en el 178 y sus isómeros que son los observados en el petróleo, que son en el masa 192, el 3, el 2, el 9 y el 1 metilfenantreno. Ahora, ¿cómo los utilizamos? Bueno, se ha propuesto en la literatura la relación entre alquilfenantrenos y alquildibenzotiofeno. Y esta relación permanece constante en el tiempo luego que ocurren los derrames. O sea que esta relación, si la medimos en el tiempo, nos está diciendo hasta dónde puede llegar una contaminación de hidrocarburos por este tipo de compuestos. Es decir, este es el tipo de compuestos que sirve para monitorear en el tiempo la contaminación en
en una zona determinada. Porque independientemente, y como lo vamos a ver más adelante, que se haga la limpieza en una zona donde ocurrió un derrame de hidrocarburos, el monitoreo tiene que continuar por un tiempo para saber el destino de estos hidrocarburos. Veamos ahora un ejemplo típico de la correlación crudo tanquero. Bueno, aquí tenemos sedimentos de una bahía en Australia, ¿bien? Donde había la posibilidad que el crudo derramado viniera de estas dos zonas, es decir, los tanqueros de estas dos zonas. Sin embargo, en este caso lo que se compara son los patrones de distribución de los biomarcadores para identificar la posible fuente. Si vemos el crudo de Kuwait con el extracto de los sedimentos, no hay un patrón de distribución para los distintos en cuanto a intensidad relativa, en cuanto a los distintos esteranos. Lo mismo para este otro crudo, si lo comparamos directamente, no hay un patrón de distribución cercano. Sin embargo, aquí la prueba de que ambos fueron los culpables de la contaminación en la playa es que la mezcla de ellos y el análisis de estos biomarcadores da un patrón muy, pero muy similar. ¿Bien? Entonces, esta es una manera de poder identificar la fuente de los derrames de hidrocarburos. Corroborando esto, si lo vemos en los terpanos, fíjense cómo los patrones de distribución de terpanos de ambos crudos son diferentes, pero de la mezcla de crudos son los muy parecidos o casi la misma patrón de distribución para el caso del crudo derramado. Entonces, fíjense, aquí tenemos el C29 y es el C30 opano. Y aquí lo que les dije, los 5 señales dobles o 5 dobletes que corresponden a los opanos extendidos. Entonces, esta es una manera de poder identificar esa contaminación por hidrocarburos. Okay. Ahora, significa que tenemos relaciones entre los biomarcadores con distinta susceptibilidad a la biodegradación que también podemos utilizar para identificación de derrames. Es decir, si yo tengo esos compuestos y uso algunas relaciones, es lo mismo que mezclarlos y ver la altura de las señales. Puedo utilizar la relación pristano-fitano, la relación tricíclicos de 21 y de 23 átomos de carbono, la relación de opanos esteranos, oleanano C30 opano, gammacerano C30 opano, tricíclicos opanos, C27 a C29 esteranos o C35 a C34 opanos. Esas son relaciones que se han utilizado en la literatura para identificar fuentes de crudo. Se utilizan, vamos a ver ahora un ejemplo de manera gráfica, y cómo saber si estas son alterados durante el tiempo, porque si vemos aquí, tenemos estas dos relaciones, la oleanano C30 opano y gammacerano C30 opano. El C30 opano es mucho más susceptible a la biodegradación en comparación al oleanano y al gammacerano. Por lo tanto, estas dos relaciones deberían aumentar si el crudo o el material de hidrocarburos que los contiene, que fue derramado, se está alterando en el tiempo. Lo mismo que ocurre aquí, los tricíclicos son más resistentes a la biodegradación que los opanos, por lo tanto esta relación debería aumentar. Y en el caso de los esteranos, el C27 es más susceptible que el C29, y aquí la relación debería disminuir porque el C35 opano extendido es más susceptible que el C34. Entonces, además de ver relaciones que nos están indicando posible fuente, tenemos relaciones que nos están indicando por posible biodegradación de los hidrocarburos derramados. Veamos ahora un ejemplo de un trabajo bastante reciente, reciente de este año, que se realizó en Brasil. Este trabajo se realizó en las playas de Salvador de Bahía, donde había hidrocarburos derramados. Se utilizaron crudos de Brasil, un crudo de Nigeria,
y crudos de Venezuela. Se utilizaron algunas relaciones de las diagnósticas que ya habíamos visto, por ejemplo, la relación de C21 a C23 terpanos tricíclicos a opanos esteranos. Y fíjense cómo el crudo de Venezuela es el que coincide con la muestra en negro que está aquí abajo, que es la analizada en las playas de Salvador de Bahía. Es decir, que está descartando que la contaminación vino por barcos de crudos de otras zonas o de otros países, incluso del mismo Brasil. Esto se corrobora también por otras relaciones, como los poliprenoides tricíclicos a diasteranos contra los terpanos tricíclicos, y fíjense nuevamente cómo hay una correlación positiva entre los crudos de Venezuela y el derrame de hidrocarburos en la playa de Salvador de Bahía. Entonces, esta es una manera sencilla, solamente con el análisis de los hidrocarburos, que podemos detectar las fuentes de los contaminantes. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de estos compuestos? Bueno, que van a sufrir cambios físicos y químicos, como ya mencioné, y productos de biodegradación una vez que llegan al sistema natural. Los cambios físicos químicos va a producir cambios en la composición del crudo, lavado por agua, evaporación, oxidación química. La biodegradación va a depender de la cinética, porque la velocidad de biodegradación de los distintos componentes por los microorganismos varía. Esta cinética, esta biodegradación produce oxidación de cadenas terminales, lo cual te saca los compuestos dentro de su grupo correspondiente a biomarcadores. Y bueno, muchos compuestos son remineralizados, que es lo que todos queremos al fin, cuando hay un derrame, que se convierta en CO2, agua y amonio. ¿Ok? Y entonces, la susceptibilidad, la biodegradación de las dos fracciones que utilizamos. Utilizamos los hidrocarburos saturados y bueno, los opanos, pristanos, fitanos, los N-alcanos, los esteranos, son todos alterados. Es decir, que si no hacemos el trabajo a tiempo de identificar qué es lo que tenemos en el derrame, podemos perder identificar la fuente. Lo mismo ocurre con los aromáticos, aunque le he dicho que los poliaromáticos son bastante recalcitrantes, podemos tener su biodegradación, la cual varía con el incremento del número de anillos, es decir, se hacen menos biodegradables con el número de sustituyentes alquílicos y la posición de los sustituyentes alquílicos. La ventaja es que la presencia de sustituyentes alquílicos también es un indicador de biodegradación. Las ventajas, bueno, identificar los compuestos. Utilizamos las mismas técnicas que se utilizan en la industria petrolera: medir gravedad, viscosidad, concentración de azufre, concentración de elementos traza, vanado y níquel, y uso de las relaciones entre estos dos elementos, la composición SAR, la distribución de biomarcadores por cromatografía acoplado a detector de ionización de la llama o con acoplado a masa, la composición isotópica, que no la tocamos en esta presentación, también permite identificar fuentes de contaminación, y la pirólisis Roquevar. Veamos ahora dos ejemplos en el caso que no tengamos los biomarcadores. Como le mencioné, otros indicadores pueden ser la relación vanadio-níquel. Aquí lo tenemos para este trabajo, donde se monitoreó la contaminación por derrames en el tiempo, utilizando las concentraciones absolutas de vanadio y níquel. Fíjense cómo las concentraciones absolutas van a variar desde el año 2011, 2009, 2010 y 2011, pero la relación se mantiene aproximadamente constante, que es la base con la cual uno la utiliza en la geoquímica del petróleo. Y también, si yo mido la relación vanadio y níquel en un crudo derramado y en el sitio como posible fuente de derrame, también me va a servir para identificar quién produjo el derrame específico. Entonces, esta es otra manera de estudiar los derrames de hidrocarburos.
O en el caso de pirólisis roqueval, cuando se aplica en la parte ambiental, es una técnica clásica para la determinación de la calidad de una roca fuente, la cantidad, calidad y madurez de una roca fuente de petróleo, pero es muy útil también para la identificación de derrames de hidrocarburos. Estas dos señales, que es lo que se denomina pirólisis, son analizadas o detectadas mediante un detector de ionización a la llama, el FID típico que nosotros usamos en cromatografía de gases. Esta primera señal que se ve aquí es lo que se llama el S1 en rocas generadoras y que aquí también se llama S, pero que significa hidrocarburos livianos. Fíjense que en el caso de gasolina, por supuesto, este pico será el más abundante, y en el caso de una mezcla de diésel y poliaromáticos tendremos un pico a menor temperatura que corresponde a los hidrocarburos livianos y esta otra señal. Si nosotros utilizamos este tipo de técnica para ver si hay lixiviación de hidrocarburos, por ejemplo, en un suelo, en núcleo, es ideal, porque nos va a ir enseñando cómo estos picos pueden ir variando y los de oxidación de las señales también, que son el otro detector, cuando se oxida esa materia orgánica residual, por supuesto aquí habrá más producto de oxidación por el tipo de compuestos que en el caso de estos hidrocarburos. Entonces, fíjense cómo yo debería esperar, o podrían imaginarse que si yo tengo un núcleo de sedimentos o un núcleo en un suelo, y yo voy monitoreando cómo un derrame de gasolina va variando, puedo saber hasta dónde ese derrame llegó. Incluso esto puede aplicarse hasta cuando hay derrames en una gasolinera normal. Entonces son técnicas que tienen una gran ventaja para la identificación gruesa y como, porque aquí sabemos que hay compuestos. ¿Cuáles compuestos hay? No lo sabemos. Pero sí la altura de la señal nos va a decir cómo estos compuestos, hasta dónde pueden llegar estos compuestos en la profundidad. Okay. Entonces, como recomendaciones para este trabajo, es necesario conocer la composición del crudo derramado ante la aplicación de técnicas de remediación. Este debe ser el primer paso a seguir en un derrame. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque yo puedo recoger y retirar de una zona contaminada por derrames el crudo que estoy viendo, que es evidente verlo, ¿bien? Pero el que es lixiviado, el que llega al fondo, el que se transporta a través de las raíces, ese necesito técnicas más específicas. Y no es lo mismo remediar un suelo con un crudo liviano que con un crudo pesado. Por otra parte, debido a la compleja composición en cuanto a los compuestos orgánicos que constituyen el petróleo, correspondiente al crudo de gas y la materia orgánica natural, porque no los vamos a poder separar. O sea, el petróleo siempre, el crudo siempre va a estar con la materia orgánica natural. Hace más complejos los métodos de separación y de remediación. Y a eso le tenemos que sumar que, bueno, podemos conocer la composición y hablar miles sabemos perfecta cuál podría ser la composición de un crudo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que estas son mezclas complejas, las que ocurren en los derrames, y que una vez que esa mezcla o ese crudo llega al ambiente superficial, va a ser alterado y su composición va a variar. La ventaja que tenemos, bueno, la aplicación de métodos y técnicas en la química de petróleo con equipos básicos de la industria petrolera, como las que ya hemos visto, y estos métodos y técnicas también permiten identificar la fuente del derrame, si su origen no es evidente, y considerar los riesgos asociados, tomar decisiones en cuanto a la remediación y predecir consecuencias futuras. Aquí hay un mensaje muy importante, o sea, una de las técnicas que se aplican, además de limpiar la zona, es quemar los hidrocarburos. Muchas veces se queman estos hidrocarburos y bueno,
no estamos terminando de limpiar y lo que estamos es contaminando más la atmósfera con poliaromática. Bien, en pocas palabras, hay que conocer el ambiente donde ocurre el derrame y consultar a los expertos que lo conozcan. Es decir, cuando yo hablo de COT, de arcilla, o sea, hacen falta la gente los biólogos, los ecólogos, la gente que trabaja en bioremediación, la gente que trabaja en petróleo. O sea, es un equipo muy, muy multidisciplinario el que debe actuar en el momento de derrames de hidrocarburos. No es sencillamente limpiar una zona y pensar que ya quitando todo lo que se ve y que afea un paisaje es suficiente. Aquí tenemos la bibliografía consultada. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profe. Si tienen preguntas. Si alguno tiene una pregunta, por favor dejarla por el chat o levantar la manito y nosotros le daremos la palabra. Ana Faraco dice muchísimas gracias a la profesora Liliana, un gran abrazo. Gracias, Ana. Un abrazo también para ti. A ver si siguen. Rafael Falcón también, muchísimas gracias Liliana, excelente presentación e información, saludos. Saludos, Rafael, un abrazo. Carmen Milena dice, saludos Liliana, interesante y excelente exposición, felicitaciones por tan merecido homenaje, felicitaciones al comité organizador por este evento, ciclo de conferencias. Gracias, Carmen, un abrazo para ti, para Luis, para que deben estar aquí, deben estar fuera de Venezuela, y para mi querida tesista María Gabriela y mi tesista honoraria Eliana. Profe, acá Eliana Alvarado le tiene una pregunta. Dice, excelente exposición, profe, ¿cuánto tiempo lleva a hacer estos estudios? Y si importa o no el tiempo de la exposición del derrame en los resultados. Gracias. Mira, realizar los estudios, o sea, si tú tomas las muestras y quieres hacer una composición SARA, quieres hacer cromatografía, si todos los equipos están bien, en 3 días podrías hacerlo. Bien. En cuanto tú ya tienes, en la segunda parte, en cuanto tú tienes ya el crudo que se expone a superficie, empieza como a meteorizarse. ¿Bien? Pero mientras más lo tomes, más rápido lo tome, más fácil es detectar. Pero también hay otra cosa muy importante que yo noto que aquí, cuando tú tienes ese derrame de hidrocarburos en alguna playa, por ejemplo, o en el océano, tú puedes ir monitoreando la toma de muestras a lo largo de la costa. Por ejemplo, cuando hubo el derrame de hidrocarburos en Trinidad, creo que el año pasado, ese crudo llegó a Falcón y pasó por algunas de las islas. Si tú tomas las muestras a lo largo de esas corrientes marinas donde fue depositándose ese crudo, tú tienes una idea de qué es lo que llegó vamos a decir, al Zulia, que probablemente debe haber tenido una alteración mayor, y también otra vez te da una idea de cuál es el destino y cómo debes atacar el problema de contaminación. Ok. Y Luis García. No sé si quedó claro la respuesta. Vamos a ver. Dice, ok, profe, muchísimas gracias. Okay. Fernando Marcano, muy agradecido por este conocimiento que es evidente para mí. Necesitaba, es un gran aporte al desarrollo de esta experticia en el país, tan necesario sobre todo estos tiempos críticos. Muchos saludos.
Gracias, Fernando. Un gran abrazo. Sí, ahorita tenemos que, los que trabajamos en petróleo, volcar un poco los conocimientos hacia este problema tan grave que tenemos de contaminación por hidrocarburos. Saludos, Manuel. No, vamos a ver si alguien más tiene preguntas. Profe, muchas felicitaciones acá le están dando en el chat. Sí, gracias. A ver. Buenos días, profe. Felicitaciones por su presentación y homenaje, profe. Esta área entra dentro de lo que se conoce como geoquímica orgánica forense. Carlos B. pregunta. Sí, sí, Carlos, sí entra dentro de geoquímica. Lo que pasa es que cuando empezó a utilizarse el término geoquímica orgánica para este tipo de problema de derrame de hidrocarburos, porque ya el daño está hecho, o incluso cuando tenías daño, querías hacer métodos de recuperación mejorada en pozos, y el método de recuperación mejorada que aplicabas no era el adecuado, y en lugar de mejorar la producción, la disminuías. También tenías que después ver el pozo para saber qué lo había dañado, o sea, lo que había producido el daño de formación. Utilizabas el término también geoquímica forense. Hay gente que lo sigue utilizando. Yo he dejado de utilizarlo porque la geoquímica orgánica forense también se utiliza para cuestiones de policiales. Entonces el término se ha hecho muy amplio. Entonces yo pienso que hay que ponerlo geoquímica orgánica forense dentro de derrame de hidrocarburos, geoquímica orgánica forense dentro de producción de hidrocarburos. O sea, hay que ponerle un nombre y un apellido, porque ya el término, o sea, incluso hay algunos trabajos donde se utiliza, bueno, como los programas esos que había en televisión, vean dónde está el suelo, lo analizan, eso lo están considerando, y vean si la persona que mataron estaba en este suelo o estaba en otro. Eso lo están utilizando como geoquímica orgánica forense también. Fran Cabrera pregunta, ¿qué tiempo considera usted que debería ser monitoreado el área afectada y con qué frecuencia? Saludos. Saludos, Fran. Yo creo que depende del tipo de estudio. Por ejemplo, en mis reuniones con personas de áreas de biología, con la profesora María Beatriz Barreto en la parte de manglares, Estrella Villamizar en la parte de corales, y Sandra, que es la que trabaja, Sandra Giner, que es la que trabaja con AVE, hay que estar pendiente porque los corales en el tiempo van a seguir alterándose. Entonces tú no puedes saber cuál es la frecuencia hasta que no, si tú no estás, hay que hacer, te lo voy a decir como yo lo pienso, hay que hacer lo que no se pudo hacer en los derrames ahorita. No se dejó entrar a las personas para ver la extensión del derrame y cómo los expertos podían atacarlos. ¿Ok? O sea, a mí me hubiese encantado tener una muestrica de petróleo y poder analizarlo. Ok, se ve muy bien con los estudios hechos por el doctor Eduardo Klein desde la parte de sensores remotos, que eso viene de los tanques, de las piscinas esas que hay en Falcón, que son de ahí donde están los crudos, de las refinerías, perdón. Se ve muy claro, pero eso es una mezcla terrible de materiales que llega a esas fosas. Después, eso te va a dar una idea de cómo eso puede moverse. ¿Bien? Porque no es lo mismo que alguien venga y me diga, eso puede tener una gravedad API de 20 a una gravedad API de 8, porque no se va a mover igual, ni lo van a mover igual las olas. Entonces, después, ¿cuál es la afectación en el suelo de manglar? ¿Cuál es la afectación en las raíces de manglares?
es un sistema que es lo que te va a decir, bueno, mira, yo en los suelos tengo que seguir monitoreando y ver la profundidad, pero también tengo el efecto de las olas y el efecto del transporte de los ríos. O sea, es un sistema bien complejo que por eso yo cierro esta presentación diciendo hay que consultar a los expertos, porque no, o sea, una sola persona no lo sabe. Se necesita expertos en muchas, muchas, muchas áreas. En la parte de bioremediación también necesitas expertos en las áreas de bioremediación. ¿Bien? Entonces, decirte cuánto tiempo hay que monitorear, no lo sé, porque no sé cuál fue la extensión del derrame, no sé cuál es el material que formaba el derrame, no sé si ese material se quedó en superficie, si ese material tuvo escorrentía. O sea, no es fácil decirlo si tú no conoces el sistema donde ocurrió el derrame. No sé si eso aclara tu pregunta, Frank. Vamos a ver. Saludos, Patricia. Abrazo. El profesor Carlos Barrios era el que preguntó acerca de la Ajá. química forense. Gabriel. Sí, Carlos y Frank que preguntaba al tiempo de frecuencia que le contesté. Gabriela González Arismendi dijo gracias por su presentación, profe Liliana, me encantó escucharla, felicidades a esta iniciativa, saludos a todos. Saludos, Gabriela. Un abrazo también para ti. Ruth, excelente presentación, profe, le envío muchos saludos. Saludos, Boquita. Okay, no sé quién es 2GY5L, sí, que me dice felicitaciones, Liliana. Un comentario, profe. Desde el punto de vista Ajá. legal, se monitorea hasta cumplir con criterios de limpieza. Un abrazo. Es Carmen Gómez, el que Sí. Es Carmen. Hola, Carmen. Sí, bueno, tú sabes más que yo de eso, porque sabe, Carmen trabaja en bioremediación y debería monitorearse, o sea, el trabajo de bioremediación, lo que queda. O sea, por ejemplo, cuando tú presentas en tus trabajos esa gran incógnita de cuál es lo que legalmente dice que indica que un suelo está limpio y cuál es realmente la realidad saliendo de las leyes que rigen una limpieza. En cualquiera de los dos casos que estemos, o sea, y hablando de un ejemplo que hemos discutido muchas veces de las fosas petroleras, es necesario monitorear en el tiempo, porque o sea, en las fosas las mezclas de material son tan grandes que probablemente mucho material salga de ellas por escorrentía y mucho material queda en los suelos. Y la otra parte que habría que hacer es lo que hace Marcia Toro, que ya no es solamente la remediación, sino la fitorremediación, lo que tú has hecho con Marcia, porque eso también va a la parte vegetal. Igual que tomando esta idea de Carmen en la parte de la pesca, es necesario analizar en los peces los hidrocarburos, porque se acumulan y eso, o sea, si ustedes los analizan y los extraen, van a obtener las distribuciones de nealcanos y los biomarcadores, igualito como si lo estuvieran haciendo en un crudo. Porque eso, yo tuve la suerte hace muchos años de hacer un curso cuando lo que le mencioné que existía Caripol, y en ese curso aprendí cómo separar la parte del pez donde se acumulaban los hidrocarburos y hacer posteriormente a eso todos los análisis que eran para mí de rutina en el laboratorio de geoquímica del petróleo. Pero sí es recomendable monitorear por un buen tiempo. Okay. Vamos a dar 2 minutos más. ¿Qué le parece, profe? A ver si alguien más Sí, se sí. anima a hacerle alguna pregunta. iPad, muchas felicitaciones, profe. No aparece el nombre de la persona que le mandó felicitaciones. Gracias. A seguir. Vamos a ver por acá.
Fran Cabrera, felicidades profesora, gracias por compartir su conocimiento. Gracias, Fran, un gran abrazo. Me alegra saber de ti por esta vía. A ver. Matías Somoza, muchas gracias, excelente presentación. Gracias. Bueno, yo reconozco que utilicé una serie de términos que era imposible explicarlos todos porque se iba a hacer muy, muy larga la presentación, pero bueno, sé que muchos manejan todo lo que son nombres de algunos biomarcadores, pero en ese aspecto me disculpa un poco si algunos no entendieron esa parte, porque o sea, uno tiene la costumbre de utilizar todos esos nombres y realmente utilizar los nombres del IUPAC son mucho más complejos que utilizar opano, macerano, lianano. O sea, son nombres muy, muy complejos porque son moléculas más complejas. Hola, Lady, gracias. Un abrazo. Bueno. Como que nadie más tiene preguntas. Ok, Yanitza Rivas dijo felicitaciones, excelente presentación. Gracias. Gracias por compartir su conocimiento. Profe, disculpe si podría dejar de compartir la pantalla para hacerle un... Exactamente. Ya voy a salir. Ok. ¿Ya? Sí, gracias, profe. En breves momentos vamos a... Ok. Ok. Vamos a hacerle un reconocimiento, profe, otro más, pero bueno, creo que es necesario. Un reconocimiento otorgado a Liliana López por su valiosa participación como ponente y epónimo del evento del ciclo de conferencias Bioquímica y Ambiente. Doctora Liliana López, Caracas, Venezuela. Aplicación de biomarcadores en la identificación de derrames de hidrocarburos. Este certificado está firmado por Gabriel Wilkerson, AAPG UCB Student Sharpet, Jesús Monsalve, presidente de APG Young Professional, la directora del Instituto de Ciencias de la Tierra, Katia Ratiegui, Edgar Marcano, presidente de la AGQ, UCB. Antes de despedirnos, queremos invitarlos el día de hoy a las 6 p.m., que hablaremos qué necesita saber el geocientífico actual sobre las industrias energéticas del futuro, que lo dictará la doctora Elvira Gómez. También haremos un curso sobre la contaminación por plásticos y microplásticos, dictado por la doctora Adriana Gamboa, que será desde el 31 de este mes hasta el 28 de noviembre. El horario, según la conveniencia, durará 48 horas. Muchísimas gracias a todos. Espero sigan participando en este ciclo de conferencias y hasta luego. Nos vemos a las 6. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por su atención. Abrazos para todos y saludos a los que están colocándome saludos por ahí. Chao. Chao, profe. Gracias. Chaito.